gracias a los medios de comunicación. Estamos aquí en una comisión de legisladoras y legisladores que estamos participando en el cuarto encuentro parlamentario del Foro de Sao Paulo. Quisiera, en primer lugar, darles la palabra para que se presenten las y los parlamentarios aquí presentes. Empezamos por Ecuador. Buenos días, soy Dora Aguirre, soy parlamentaria de Ecuador y estoy aquí también como representante de la bancada del movimiento Alianza País. Gracias. Buenos días, Alejandro Ojeda, diputado en el Distrito Federal, integrante de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muy buenos días, mi nombre es Eda Medina, representante de la Asamblea Nacional de Nicaragua por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Buenos días, Gustavo Di Marcio, diputado de la provincia de Buenos Aires de Argentina, de Frente para la Victoria y el Movimiento Evita. Muy buen día, Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia y militante del Movimiento al Socialismo. Buenos días, Ricardo Cantú Garza, en representación de los diputados del Partido del Trabajo de México. Buenos días, mi nombre es Nidia Díaz, soy diputada de la Asamblea Legislativa por el grupo parlamentario del Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. Gracias. Buenos días, mi nombre es Andrés Castro Alegría, soy diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba y presidente de una comisión permanente de trabajo de esa asamblea para la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Buenas tardes. Yo Yabur, diputado a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración y miembro del Partido Comunista de Venezuela. Buenas tardes, soy Blanca Argüello, del Movimiento País del Ecuador, soy asambleísta por la provincia de Pichincha. Buenas tardes, mi nombre es Aleida Alavés, diputada federal, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Bueno, el día de hoy estamos debatiendo, primero cabe señalar que el Foro de Sao Paulo es un espacio de confluencia, de reflexión sobre los problemas y acontecimientos de los países de América Latina y el Caribe, que las y los parlamentarios estamos debatiendo sobre la importancia que tiene en América Latina el tener 12 países al menos que están gobernados por la izquierda y que se demuestra que hay una alternativa real al neoliberalismo y que solamente buscando estas alternativas novedosas de gobiernos al servicio de los pueblos, en equilibrio con la naturaleza y superando todos los dogmas que ha presentado el neoliberalismo, más allá del neoliberalismo también el modelo imperialista que ha impuesto Estados Unidos en nuestros países. Así se ha logrado sacar de la pobreza a millones de personas en nuestro subcontinente y que también se demuestra que hay formas de tener justicia, de alcanzar la democracia y esto que estamos viendo en América Latina. México, desde luego, es la gran excepción en todos los casos. Es el único país donde aumenta la pobreza de 2000 a 2015, del año 2000 al 2015, ya hay una producción de 10 millones de nuevos pobres, al revés de los acontecimientos en América Latina, donde se viene disminuyendo el número de pobres. En México tenemos un excesivo presidencialismo antidemocrático que no han aceptado el voto popular en varias ocasiones, en que la izquierda ha ganado y que la izquierda en México no es gobierno solo por el autoritarismo imperante en nuestro país. A contrapelo, en América Latina se demuestra que se respeta el voto ciudadano, que hay posibilidades de implantar una democracia representativa, parlamentaria, pero también a raíz de que se ha logrado la democracia representativa y son gobierno,
está naciendo una gran vertiente ciudadana de demostrar que también es posible la democracia directa, la democracia popular, la democracia en donde manda el pueblo. Esas son las aspiraciones de la izquierda mexicana, por eso nos enorgullece tener aquí a compañeras y compañeros parlamentarios de toda esta región importantísima, que es la tercera economía mundial, si lo logramos medir por región, y es sumamente importante escuchar estas experiencias para que también la sociedad mexicana tenga una claridad de que los cambios que ha propiciado ella misma en México sí son posibles y que desde luego para hacerlo realidad se requiere la unidad de las izquierdas en México. Sin la unidad de las izquierdas en México no es posible el triunfo de esta alternativa. Una de las grandes intervenciones el día de hoy fue que quisiéramos que todos nuestros parlamentarios y parlamentarias en América Latina y el Caribe puedan ser portavoces, puedan ser embajadores, embajadoras, de buscar la unidad, de venir a México y propiciar la reflexión y se logre la unidad de las izquierdas en México rumbo al 2018. Le doy la palabra a Ricardo Cantú, del Partido del Trabajo. Gracias, senadora. De manera breve, señalar que este encuentro de parlamentarios de partidos miembros del Foro de Sao Paulo, en el marco de su 25 aniversario de nacimiento, ha sido muy rico en intercambio de experiencias, en virtud de que en Latinoamérica y el Caribe se está dando un proceso de transformación y de cambios trascendentales y muy importantes para nuestros pueblos. Y esto solamente ha sido posible gracias al trabajo parlamentario y al trabajo legislativo que se ha dado en estos países. Hemos tenido conferencias magistrales muy ricas en su experiencia, como el caso de la diputada Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia, donde nos ha explicado el trabajo legislativo que han desarrollado en su país, trascendental para el futuro de sus pueblos, y además hemos visto también el fervor, el entusiasmo con que se ha trabajado para la construcción de la patria grande de Latinoamérica y el Caribe. Se está elaborando una declaración final con los principales temas que se han estado abordando, que se les entregará posteriormente una vez que concluya los trabajos de este encuentro de parlamentarios. Por nuestra parte sería lo que les expresamos y cedemos la palabra a los demás legisladores, especialmente quienes nos visitan, que es muy importante que nos den su postura respecto a estos trabajos que hemos estado realizando. Muchas gracias. Le damos la palabra a la diputada Gabriela Montaño de Bolivia. Bueno, en primer lugar, una conclusión inicial es que de este encuentro, y agradezco a nombre de Bolivia y de todos los parlamentarios y parlamentarias que hemos estado aquí, en primer lugar a ustedes, a nuestros parlamentarios mexicanos de la izquierda mexicana, que en primer lugar nos han dado el espacio para este encuentro, pero en segundo lugar nos han recibido muy cálidamente y nos hemos sentido muy bien aquí en México. En segundo lugar, decirles que algunas de las conclusiones iniciales de las que quisiera nombrar tienen que ver con que las izquierdas en Latinoamérica han demostrado que es posible gobernar eficientemente, que es posible sacar a la gente, a nuestros pueblos de la pobreza, no a través de la aplicación de recetas que vienen del imperio norteamericano, sino a través de fórmulas propias que
respetan por primera vez, en primer lugar, a las grandes mayorías de nuestros pueblos, muchas de las cuales son de composición indígena, campesina, que es posible sacar a nuestros pueblos de la pobreza recuperando nuestros recursos naturales, frenando los procesos de privatización y de entrega de esta nuestra riqueza natural en términos de petróleo, de gas, de minerales, de biodiversidad. Y estos países gobernados por izquierdas y por gobiernos progresistas en Latinoamérica han demostrado que somos capaces de generar una mejor calidad de democracia, que la democracia no se hace solamente en términos de democracia representativa, sino también en términos de democracia participativa, y que es posible desde los partidos de izquierda, junto con organizaciones sociales, estructuras de la sociedad civil, tanto en el ámbito urbano como rural, de todos los sectores populares de nuestros pueblos, gobernar. Solo es posible gobernar para el pueblo si se tiene al pueblo al lado. Y eso implica que tenemos que ser capaces, y por eso nos animamos a convocar desde México a nuestros partidos de izquierda en México, en Colombia y en otros países, a que podamos juntos, unidos, transformar la realidad de aquellos pueblos que todavía nos duelen, porque tienen en sus mecanismos de administración de la cosa pública a partidos de derecha que no solamente no han cambiado la realidad de los pueblos, sino que han profundizado hechos de pobreza y de exclusión. Y nos permitimos desde México también exigir que se deje de hostigar a aquellos gobiernos democráticamente electos, como es el caso de Ecuador, de Venezuela y de otros países que están siendo Argentina a través de fondos buitre, y otros países que están siendo permanentemente acosados por los intereses de las grandes transnacionales y los grandes intereses políticos y económicos, que les decimos desde aquí, desde México, no vamos a retroceder ni un milímetro en la conquista y en la construcción de la emancipación definitiva de nuestros pueblos. Cuba, y luego preguntas. Bueno, Cuba agradece profundamente la oportunidad de haber estado en este cuarto encuentro interparlamentario en un año especial. Este año Cuba y México celebrarán de alguna manera el 50 aniversario de que los jóvenes del Centenario estuvieron en México y encontraron cobijo y encontraron albergue en México para preparar la etapa final de la Revolución Cubana, y eso el pueblo cubano y todo el país lo va a agradecer eternamente a México. Cuba reiteró en la mañana de hoy su posición y su compromiso con lo expresado acá de que solo la unidad será la que hará posible que nuestra América Latina pueda seguir consolidando los resultados que estos proyectos sociales liderados por la izquierda han construido y han consolidado. Y Cuba ofrece a toda América Latina nuestra solidaridad y nuestra hermandad en lo que podamos contribuir al desarrollo de programas que eleven el buen vivir, como decía la diputada Gabriela, de nuestros pueblos en el mejor sentido de la palabra, el buen vivir encaminado al desarrollo, el buen vivir encaminado a la justicia, a la equidad y a la paz. Gracias. Lidia Díaz, de El Salvador. Muy buenas tardes. Sí quería hacer dos comentarios. De los trabajos de hoy en la mañana se puede concluir que además de luchar por la justicia, por la autodeterminación de los pueblos, por la profundización de la democracia participativa, protagónica en cada uno de nuestros países a través del trabajo parlamentario y de nuestros partidos de izquierda, también es importante señalar que hemos visto la coincidencia en la metodología, en la forma de rendir cuentas al pueblo y también de organizar y acompañar en las causas justas a la población. Eso es una característica que nos
identifica a todos los parlamentarios del Foro de Sao Paulo, y también, por supuesto, la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, contra la desaparición forzosa. Y algo importante, todos tenemos la convicción de que unidos podemos avanzar en toda la región y en la transformación de nuestros pueblos hacia la construcción de la patria grande. Por eso tenemos la convicción de que es necesario fortalecer la red de parlamentarios y parlamentarias de los partidos que integramos el Foro de Sao Paulo para enfrentar no solo la embestida de contrarrevolución, de contraataque que se está viviendo en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en El Salvador, esos procesos de desestabilización, sino también para profundizar, ¿verdad?, a través de la complementariedad, la cooperación, la solidaridad entre nosotros, esa transformación y esa ruta hacia el buen vivir, o vivir bien, como dice Bolivia. En ese sentido, este intercambio nos fortalece, nos potencia para poder enfrentar los retos y desafíos del momento. Si hubiera alguna pregunta de los medios de comunicación. Buenas tardes, iniciamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. En primer lugar, nuestra compañera Andrea Becerril, del periódico La Jornada. Sí. Buenas tardes. Tengo una pregunta para los legisladores mexicanos. Quisiera que me respondieran qué tan viable es en la actual coyuntura y dada la historia que tenemos, que la izquierda mexicana realmente pudiera unificarse y trabajar de manera unida, coherente. Eso. Y otra pregunta para todos los demás, a lo mejor en especial para la representante de Bolivia. Quiero saber si este asunto de Ayotzinapa que usted mencionó podría quedar como uno de los resolutivos del encuentro. Sí, que si el asunto de Ayotzinapa, la muerte, la desaparición, el asesinato de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa podría quedar como parte de los resolutivos de este encuentro. Muy bien, para la primera pregunta quisiera yo hacer mención a los antecedentes inmediatos que ha tenido la izquierda mexicana en las últimas elecciones presidenciales, donde hemos logrado un buen nivel de unidad entre los diferentes partidos de izquierda y progresistas en México, y aspiramos a que estas experiencias que hemos tenido, en donde se nos ha cometido fraude electoral por parte de la derecha, puedan seguir teniendo permanencia. Buena parte de los discursos que se han dado por los partidos hermanos que nos visitan y por integrantes del Partido del Trabajo y del PRD, dentro de los diferentes talleres, seminarios y en este encuentro legislativo, es hacer llamados a la unidad de las fuerzas progresistas y de izquierda. Y en el marco del Foro de Sao Paulo hay legisladores y partidos que están dispuestos a coadyuvar para que esta unidad se dé, porque estamos convencidos de que es la única manera de que la izquierda en México siga siendo una alternativa viable de poder y que podamos remontar cualquier tipo de fraude electoral del cual hemos sido víctimas en el pasado. Sabemos ciertos que en las elecciones intermedias de legisladores no hemos logrado la unidad que hemos logrado en las elecciones presidenciales. Entonces tenemos como meta, desde nuestro punto de vista, que en la próxima elección presidencial de 2018 podamos construir la unidad que se necesita para que México pueda acompañar las transformaciones que se están dando en Latinoamérica y el Caribe. Sabemos que hay contradicciones que se han presentado entre la izquierda, pero tenemos fe de que los antecedentes inmediatos nos permitan seguir continuando y construyendo esa unidad tan necesaria para México y para toda Latinoamérica y el Caribe. Gracias. Bueno, el tema de Ayotzinapa fue tocado esta mañana ya
y lo que quisiéramos es que todos los ciudadanos de México y de Latinoamérica sepan que los parlamentarios y parlamentarias de izquierda que nos encontramos hoy en este espacio, no solamente que no olvidamos, no solamente que nos duele un hecho como el de Ayotzinapa, sino que vamos a hacer todos los esfuerzos, las veces que sea necesario, para que estos hechos no queden en impunidad, como lo haremos en cualquier caso en el que los sectores populares sean afectados, atacados de la manera en que sucedió aquí en México. ¿Alguien más? Nuestro compañero Félix Muñoz de Radio 13 Noticias, por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero, una pregunta en general sobre la izquierda. Si no ve la izquierda que hay nubarrones y que esté en crisis este sistema de pensamiento, porque evidentemente los jóvenes no creen ya en las izquierdas, por la mayoría. Dice el diputado que el PT le robaron la elección, pero pues eso está por decidirse ahí en el tribunal, y si es que creyeran, yo creo que los jóvenes se hubieran sumado más al PT y hubieran conservado su registro. Pero bueno, esa sería una pregunta en general sobre la izquierda. La otra se la tendría que hacer a la gente de Venezuela, pero no sé si esté, para preguntarle si exactamente el gobierno venezolano está en crisis o es un fracaso, porque lo que tenemos de informaciones parece ser que está yendo muy mal. Y al representante cubano, preguntarle si ahora con la nueva relación México-Cuba, Estados Unidos-Cuba, no entrará también su sistema de izquierda en una crisis. Bueno, en relación a la juventud, que también es otro eje que hemos abordado aquí, las izquierdas siempre estamos en preparación de la renovación generacional que solamente se puede hacer a través de la juventud, y la juventud por sí sola, por su naturaleza, en su gran mayoría es una juventud transformadora. Difícilmente está de acuerdo con el statu quo, siempre busca alternativas. Lo importante es que los partidos existentes tengamos la visión, abramos las puertas, tengamos una política hacia las juventudes y puedan estas incorporarse a los niveles de dirección y tengan participación en los parlamentos, en los gobiernos de las izquierdas, porque ellos son los que pueden dar un cambio, una transformación importante. Es un eje fundamental de nuestro trabajo partidario. Por otro lado, yo simplemente por el segundo comentario que se hace en relación a Venezuela, diría que no solamente Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia en su momento, viven este hostigamiento de las derechas que quieren hacer fracasar una experiencia importantísima en la historia de demostrar que la izquierda puede ser gobierno, pero además ser un gobierno al servicio de la sociedad, de los pueblos, y demostrar que se puede crecer, salir de la pobreza y lograr el buen vivir. Esto es lo que quieren detener y parar, y se financian movimientos de derecha en estos países para desestabilizar a los gobiernos de izquierda o los gobiernos democráticos. Es parte de las reflexiones que estamos haciendo, y desde luego formar esta red de parlamentarios en apoyo a los gobiernos de izquierda en los 12 países de América Latina que afortunadamente gobiernan estas regiones. Está Cuba, que puede contestar por sí solo. Perdón, disculpa. No, está el presidente de Venezuela primero y luego Cuba. En ese orden fueron. Bueno, hacer patente en el caso del restablecimiento de la relación diplomática entre el gobierno de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos, que es un proceso, es una etapa de un proceso, y que es un proceso que se inicia a partir del reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos que sus métodos aplicados durante más de 50 años contra el pueblo de la Revolución Cubana habían sido un fracaso. Por lo tanto, se parte del reconocimiento de la resistencia, de la capacidad de lucha y de la capacidad de desarrollo que en esas condiciones ha demostrado el pueblo y el gobierno de Cuba. Y también se parte del hecho de que los que nos han acompañado durante esos más de 50 años en la lucha son unos triunfadores junto a nosotros en ese reconocimiento que realiza el gobierno de los Estados Unidos del fracaso de su política. Evidentemente, desde el
desde los primeros inicios de esta etapa de restablecimiento de las relaciones diplomáticas, fue claro y preciso de que los objetivos imperiales seguían siendo los mismos. Lo único que se iba a cambiar la táctica. Y ante esa nueva táctica, nuestro pueblo, nuestro país y los cubanos trazaremos una nueva estrategia y evidentemente crearemos las condiciones para que nuestra juventud, nuestro pueblo entienda bien que el objetivo final de estos pasados 50 años sigue siendo el mismo. Las acciones de subversión política y ideológica, de utilización de las redes sociales, como recordaba en la mañana de hoy en un mensaje el expresidente Mujica, están patentes y se continuarán usando. Pero nosotros apostamos porque tenemos una preparación, porque tenemos una historia de resistencia de la cual seremos fieles continuadores. Y también ratificamos la posición de nuestro gobierno de que en posiciones de igualdad, respeto mutuo y entendimiento tratarán Cuba y Estados Unidos de llevar a cabo una necesaria relación para América Latina en términos de respeto e igualdad. Sí, gracias. Primeramente quisiera aclarar que soy diputado por el Partido Comunista de Venezuela, que no es parte del gobierno, sino una alianza del gobierno. Y efectivamente, como lo dijera nuestra senadora Dolores, que agradecemos toda la hospitalidad de recibimiento que nos ha dado, hoy hay una arremetida contra los gobiernos progresistas en América Latina. Y esa arremetida tiene que ver con el avance, con el adelanto que se ha venido dando a nivel continental, que indudablemente representa un obstáculo a los planes hegemónicos del imperialismo norteamericano. Hay todo un andamiaje que se ha construido y que indudablemente ha ayudado a estrechar las relaciones de cooperación, de solidaridad entre nuestros pueblos. Y Venezuela, al igual que otros gobiernos aliados, hermanos, han jugado un papel fundamental en la construcción de ese andamiaje. Recientemente se han celebrado unas elecciones primarias en Venezuela, donde los partidos de oposición, a través del Consejo Nacional Electoral, que es el ente electoral nuestro, hicieron el llamado a las primarias y tuvieron una movilización de 550.000 electores aproximadamente, tal como ellos mismos declararon. El partido del gobierno, que es el PCV, no es mi partido, repito, para que se tenga claro, movilizó cerca de 3.300.000 electores a esas primarias. Entonces, esa es la crisis de la que se habla. Hay toda una ofensiva multifacética contra Venezuela, que se desarrolla en lo político, que se desarrolla en lo mediático, que se desarrolla en lo cultural, que se desarrolla en lo económico, y que grandes medios de comunicación a través del sistema imperialista, indudablemente que elaboran las noticias. Nosotros hemos denunciado que en un solo día, en el mes de marzo, en 82 diarios a nivel internacional, salieron en primera página títulos atacando al gobierno venezolano y atacando al pueblo venezolano. En Venezuela se han celebrado 20 elecciones. Con estas elecciones son 20 elecciones, más de lo que se han celebrado en toda la historia contemporánea de nuestro país. Y durante este año se han constituido cerca de 30 consejos populares de gobierno de los distintos sectores del país, consejos populares de gobierno de estudiantes, de jóvenes, de trabajadores y trabajadoras, de mujeres. O sea, entonces ahí se evidencia realmente cuál es la capacidad que tiene hoy el movimiento popular revolucionario. No es solo el gobierno, es todo un movimiento popular que hoy se conforma en el gran polo patriótico Simón Bolívar, y que frente a esta situación, por ejemplo, vemos cómo todas esas fuerzas democráticas, antiimperialistas y patrióticas están articuladas y están aunadas en este nuevo reto que nos toca asumir el 6 de diciembre para lograr una nueva victoria, una victoria más de esas fuerzas patrióticas. Esa es la realidad de Venezuela, y nosotros invitamos indudablemente a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños que no solamente se dejen guiar por esa maquinaria de propaganda y de publicidad que hoy impulsa el imperialismo, y específicamente el imperialismo norteamericano, para tergiversar la realidad de lo que ocurre en Venezuela, para tratar de indagarle a Venezuela que la democracia es vulnerable, de que no se respetan los derechos humanos, cuando por primera vez todos los tratados y convenios en materia de derechos humanos en Venezuela tienen rango constitucional. Esa es la realidad de Venezuela. Gracias. Le pediría a Eduardo Martínez de Telesur su pregunta, por favor. Buen día.
Yo quisiera preguntarle si van a incluir como una resolución en el documento final de este encuentro precisamente algún posicionamiento sobre esta ola de golpes suaves que se han estado dando en algunos países, sobre la guerra económica en Venezuela y sobre esto de lo que ya han venido avanzando y de lo que ya han venido hablando. Me gustaría escuchar, por ejemplo, el posicionamiento de los países como Ecuador y desde El Salvador, donde también ahora mismo pues hay una embestida importante. Sí, efectivamente, en la resolución, después de hacer una valoración sobre la situación actual que viven nuestros países, nuestros pueblos que están en procesos de cambio y transformación, como es el caso de Venezuela, Ecuador, el caso de Brasil, Argentina, el mismo Salvador, y bueno, y donde se puede por parte del imperialismo desestabilizar junto a las oligarquías que se están dando. Entonces la parte final de la resolución viene como nosotros vamos a cerrar filas, todos los parlamentarios de América Latina y el Caribe, para defender también estos procesos, porque tocan a unos, tocan a todos, ¿verdad? Y como estamos basados en una visión de unidad e integración de los pueblos, que tiene principios como la complementariedad, la cooperación, la solidaridad, y que nos permite a todos los pueblos ir superando las asimetrías para poder avanzar en el desarrollo, avanzar en la justicia, y todos los parlamentarios, que nos toca la parte también de legislar, etcétera, tenemos que cerrar filas. Y la red que queremos crear, como decía al principio, no solo es para defender estos procesos, sino también para tomar, digamos, ideas, medidas, para profundizar los cambios, para lograr una hegemonía de un proyecto que trae la patria grande a favor de las inmensas mayorías de América Latina y el Caribe. Sí trae contemplado y también trae la solidaridad con el pueblo de Colombia. Nos solidarizamos para que se logre la paz lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces somos también parlamentarios que trabajamos por esa causa justa de lograr la paz en Colombia. Un agregado. Pues ya no me voy a referir a la última pregunta, sino a las anteriores, en relación a la juventud. Este Foro de Sao Paulo tiene un espacio específico para el intercambio de jóvenes, de políticos, militantes de la izquierda, en las juventudes de la izquierda. Hay un espacio y la diferencia entre esta izquierda y la derecha es que nosotros no vemos a las juventudes como inmensos números que van a engrosar ese mercado de consumo que requiere el capitalismo para seguirse engordando. Nosotros vemos a los jóvenes como el capital humano fundamental que va a permitir con su creatividad impulsar a que estos propios gobiernos de izquierda tengan salidas novedosas a las dificultades que se nos presentan permanentemente. Para nosotros la juventud, por lo tanto, no son números, son creatividad, son capacidad de transformación. Y eso es lo que creemos que hace que hoy en nuestros países, en 12 países del continente, haya una mayoría de jóvenes que están apostando a la transformación de sus pueblos y a la transformación de sus realidades. No hay una minoría, hay una mayoría de jóvenes que están luchando junto con nosotros, al lado nuestro, y que son parte además de los aparatos de administración del Estado. Estas izquierdas ya no confían solamente en sus experimentados políticos, confiamos en jóvenes que están yendo a desarrollar herramientas de la administración pública. Finalmente señalar, ¿ya terminamos? No, faltan dos preguntas. A continuación le pediríamos a Adolfo Sánchez de Notimex su pregunta, si es tan amable. Es una pregunta general, a ver quién me la quiere contestar. ¿Cómo confiar en unos partidos de izquierda que continuamente se golpean entre ellos, se dividen, se fracturan? Tenemos el caso de México, tenemos aquí a Andrés Manuel López Obrador de Morena, que golpea sistemáticamente al PRD, que lo califica como un partido de corruptos, que con ellos ni a la esquina van. ¿Cómo lograr esa unidad izquierda cuando entre ellos mismos se golpean?
que luchan por las cotas de poder. Lo vemos igual en el PRD internamente, la lucha continua de las llamadas tribus que se pelean por la dirigencia. ¿Qué hacer con esas izquierdas que buscan el poder por el poder y no la transformación de la sociedad o las mejores condiciones económicas de la población? Tenemos el caso de Venezuela, que es un gobierno militar y que continuamente está golpeando a la oposición. Tenemos a un candidato que estuvo varios años o tiene varios tiempos en la cárcel. Esa es una pregunta. La segunda sería, el presidente Peña Nieto en su discurso del sábado señaló que está surgiendo un nuevo populismo de izquierda a nivel mundial que representa un grave retroceso y que pone en riesgo los avances que se han dado con los gobiernos democráticos. Quisiera conocer cuál es su opinión sobre este pronunciamiento que hizo el presidente Peña Nieto el sábado. Bueno, en relación a la izquierda mexicana, primero señalar que nosotros vamos a propiciar la unidad en todo momento y que en el caso del partido Morena ya pasó su primera elección, donde la ley lamentablemente le prohíbe ir en coalición con algún otro partido. Ya pasó la primera, ya logró su registro. A partir de la segunda tiene posibilidades de unidad con otras izquierdas. Nosotros vamos a crear las condiciones para que el partido Morena pueda unirse a las izquierdas. Está también el Movimiento Ciudadano, cuyos dirigentes principales han mencionado que quieren ir solos. Vamos a seguirles insistiendo que solos no ganamos, que la historia nos ha dado la respuesta en todo momento. Cuando la izquierda se une, gana; cuando la izquierda se divide, pierde, y que en el caso del PT y el PRD debemos seguir siendo pues los convocantes a la unidad. Estos dos partidos hemos siempre dicho que es necesaria la unidad, la coalición de las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda en nuestro país para poder avanzar. Por otro lado, las declaraciones de Enrique Peña Nieto forman parte del mismo discurso que las derechas han tenido históricamente, de insistir una y otra vez lo que la realidad niega, de que los gobiernos de izquierda somos populistas. No, los gobiernos de izquierda pensamos en el pueblo. Tenemos como eje principal de nuestra política pública, de nuestras leyes, de nuestro pensamiento, al ser humano y a la naturaleza. Eso que ellos ven como números, ellos no ven a los seres humanos más que a la hora de votar. Y nosotros no los vemos así, nosotros los vemos todo el tiempo, a todas horas, y pensamos que ser servidor público, como lo debiera ser Peña Nieto, significa estar al servicio del pueblo, ser el primer servidor del pueblo. No lo ven ellos así y nos llaman populistas. Si así nos definen ellos, no importa. Lo importante es que el eje central de nuestra actividad es la gran transformación. Estamos proponiendo en México por la gran transformación de nuestro país. No son cambios cosméticos, no son cambios superficiales lo que buscamos. Lo que queremos es una transformación de fondo donde se acabe con el modelo neoliberal y empiece un modelo social, un modelo democrático, un modelo donde el ser humano y la naturaleza sean lo principal para la política pública y el presupuesto. No sé si alguien más quiera, Ricardo. De manera muy breve, a reserva de la aclaración del legislador de Venezuela, yo he sido presidente del Grupo de Amistad de Diputados de México con Venezuela y me ha permitido tener información más directa de la que nos llega deformada de las agencias noticiosas, que en la pregunta se dice que hay un gobierno militar en Venezuela. Es totalmente falso. Tenemos un presidente obrero, como fue el caso del PT de Brasil con Lula da Silva, y tiene una constitución política mucho más democrática que la mexicana. Ahí existe la revocación de mandato que se ha llevado a cabo, ya se ha implementado. En México, aunque la mayoría de los mexicanos ya no quieran a Peña Nieto, no tenemos mecanismos legales para deponerlo.
a situación diferente al caso de Venezuela, donde su constitución les permite deponer a aquellos gobernantes que una vez en el gobierno no responden a los intereses de su pueblo. Y bueno, eso les da una mayor calidad democrática a la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, eso no se menciona en las agencias noticiosas de la derecha. Y bueno, nosotros hemos visto de qué manera en Venezuela, por ejemplo, los reductos pequeños de la derecha se han concentrado en las universidades privadas, porque la revolución bolivariana le ha dado recursos y apoyo a las universidades públicas, a diferencia de lo que ha sucedido en México, que parte de la estrategia privatizadora de la educación es ya no apoyar las universidades públicas para que florezca el negocio de las universidades privadas. En Venezuela ha sucedido exactamente lo contrario. Al apoyar las universidades públicas, el negocio de las universidades privadas se reduce y entonces hay intereses que están en contra de que esos privilegios que han venido existiendo se estén terminando, ¿no? Y así como ese hay muchos otros ejemplos de qué manera en Venezuela han avanzado en su proceso democrático y revolucionario, que yo quise señalar, a reserva de que lo hagan de manera más propia los compañeros de allá, porque sí hemos estado cercanos a ese proceso y nos hemos dado cuenta de qué manera nos llega la información deformada a México. Gracias. Bueno, efectivamente, lo ha señalado el compañero, en Venezuela, como todos sabemos, hay un gobierno que hoy dirige un presidente, compañero, camarada, el presidente Nicolás Maduro, que se ha formado al fragor y al calor de las luchas de la clase obrera, viene de ser dirigente obrero y que hoy entonces dignamente es el jefe de gobierno y jefe del Estado en Venezuela. Pero más allá entonces de la personalización con el camarada Nicolás Maduro, queremos señalar que desde la llegada de la revolución bolivariana en Venezuela hay una nueva concepción del ejercicio político en nuestro país, la concepción de que el ejercicio político se desarrolla a través de la unión cívico-militar. Para nosotros eso es fundamental y hay compañeros militares que ejercen, al igual que compañeros y activistas militantes de los partidos revolucionarios, democráticos, antiimperialistas, ejercen importantes funciones de gobierno. Y nosotros como venezolanos nos sentimos orgullosos de hoy tener unas fuerzas armadas bolivarianas, antiimperialistas, chavistas, como ellos dicen, que no responden a la Escuela de las Américas, que no responden a los mandatos del imperialismo norteamericano. Yo quiero señalar aquí que cuando llegó Hugo Chávez al poder, en el fuerte militar más grande que tiene Venezuela, Fuerte Tiuna, quienes conocen a Venezuela saben de qué estoy hablando, había una oficina de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano que funcionaba dentro de ese fuerte militar, y fue Hugo Chávez quien retiró esas oficinas y quien mandó a sacar del país esas oficinas militares que durante décadas dirigían a importantes sectores militares en nuestro país. Quizás lo más importante que hemos recuperado en estas luchas a lo largo de estos 15 años, como lo dijera el comandante Hugo Chávez, lo más importante que hemos recuperado ha sido nuestra soberanía política. Y esa soberanía política, con inmensas dificultades, con inmensas complejidades que hoy tenemos, pero somos en Venezuela, los venezolanos y venezolanas, quienes deciden cuál es nuestro norte, cuál es nuestro objetivo y cómo avanzamos. A mí me gustaría, aquí se ha hecho referencia a la oposición y al derecho de la oposición, pero estos pseudo dirigentes de la oposición, que hoy ni siquiera la misma oposición habla de ellos en Venezuela, cuando uno sale, uno lo que ve es que periodistas y dirigentes de la derecha internacional mencionan más a estos pseudo dirigentes de la oposición que la misma oposición en Venezuela, que hoy anda desarticulada, que hoy anda lanzándose cuchillos. Pero a mí me gustaría realmente que alguno de los periodistas que aquí presentes hubiese preguntado qué es de las víctimas
de esas guarimbas, de esos ataques contra el pueblo venezolano en el 2013, en el 2014, en el 2015, con los planes fascistoides que se impulsaron en Venezuela. En Venezuela hubo solamente en el último plan de estos señores que hoy están siendo procesados según el ordenamiento jurídico venezolano, donde tienen sus abogados, donde se les respeta el debido proceso, donde se les garantiza todos sus derechos constitucionales. Ellos están siendo procesados por acciones que son tipificadas como delitos en el ordenamiento jurídico venezolano. Y en Venezuela hay un Estado con instituciones donde hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, un poder moral, un poder electoral, autónomos, independientes, soberanos, que tienen que cumplir con sus funciones, que tienen que indudablemente que implementar y que aplicar la ley. Entonces, creo que es importante que seamos más objetivos en la función del periodismo, porque nosotros somos en realidad al final los que transmitimos, ¿no?, la noticia. Gracias. Nuestra última pregunta, Alexandra, de Canal 11, por favor, sea amable. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo no puedo dejar de solicitarles que me puedan hacer un breve corte de hacia dónde apunta la declaración final de este encuentro parlamentario, los puntos principales de esta declaración, y pedirle al diputado Andrés Castro, pues es que yo no hablo cubano, entonces no me quedó muy claro y me gustaría saber qué piensan acerca del restablecimiento de los lazos diplomáticos con Estados Unidos y qué está esperando de la nueva era de relaciones, y pues asimismo si reconocen la labor de México a través de la historia para relanzar estos lazos entre entre Cuba y en Estados Unidos. Y para la diputada de El Salvador, preguntarle cómo van las negociaciones con el plan de prosperidad de la región. El primer punto, la diputada Gabriela Montaño. ¿O tú? ¿En serio? Buenas tardes. Centralmente la propuesta de declaración final que estamos trabajando y que se está consensuando tiene que ver con cuestiones de nuestro presente y de nuestro pasado, y desde el lugar de la profundización de la integración, de la profundización de la unidad de nuestros pueblos, de vernos como región para la construcción de un mundo sustentable, y desde ese lugar aportar a la multipolaridad donde el ser humano, el hombre, sea el eje de cualquier política de Estado y no la mercancía, el mercado, el capital. Hemos trabajado en denunciar estos intentos que ya se mencionaron de desestabilización de esas grandes mayorías que han elegido sus pueblos y que construyen conjuntamente mayores derechos, mayor igualdad, y hoy son atacados fuertemente por un capital financiero transnacional que utiliza todas las armas posibles para que estos gobiernos populares elegidos democráticamente sean golpeados y sean de alguna que otra manera debilitados, como es el caso de Venezuela. Aquí se mencionó el caso de Brasil, que también está sufriendo esa agresión, y el caso de Argentina, con la política de los fondos buitres que intentan estabilizar nuestra economía. En el caso también del apoyo al Estado Plurinacional de Bolivia, en su reclamo justo e histórico de su salida al mar, el mar para Bolivia es un reclamo que estamos planteándole tanto a los dos gobiernos, que a través del diálogo se pueda reconocer ese derecho de que Bolivia necesita tener ese mar que fue quitado producto de un imperio anterior como el imperio inglés, en dividir a nuestros pueblos en aquellos momentos. Luego también plantearnos la profundización y la construcción del Foro Parlamentarios de Latinoamérica y del Caribe,
que pueda tener una dinámica de trabajo en el marco del Foro de Sao Paulo, donde podamos contribuir, consensuar y aportar desde lo legislativo políticas centrales que hacen a las necesidades de nuestros pueblos y que debemos consolidarlas, institucionalizarlas desde lo legislativo, como son también el problema del trabajo con derechos, el problema de la tierra para nuestros pueblos y el problema de la vivienda y el hábitat para nuestros pueblos. Luego también hemos trabajado en función de que desaparezcan todas las situaciones del neocolonialismo que aún permanecen, en el sentido de fortalecer el reclamo por la independencia de Puerto Rico y la reivindicación nuestra de Argentina sobre Malvinas como nuestro territorio, y que Inglaterra deje de estar allí explotando esa tierra que nos pertenece. Y a la vez un mensaje a los pueblos que hoy pelean por su dignidad en Europa en función de este avallazamiento y este saqueo que se está produciendo a muchos pueblos europeos desde la soberanía que ellos están reclamando para volver a estar en manos de esos pueblos la soberanía política y la independencia económica. Creo que más o menos estas, no sé si algún tema por ahí quizás me esté quedando pendiente. Solamente complementar el hecho de que reconocemos, como lo ha dicho nuestro compañero cubano, nos alegramos de que se estén generando mecanismos para el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pero jamás vamos a dejar de señalar que el bloqueo a Cuba debe acabarse. No es suficiente con el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y vamos a seguir como parlamentarios de izquierda llamando en todos los espacios que tengamos posibilidad a el fin del bloqueo en Cuba, pero además al retorno de un territorio que le pertenece al pueblo cubano como es Guantánamo. Solamente insistir en la decisión de potenciar y fortalecer la red de los parlamentarios de América Latina y el Caribe para la integración y la unidad de los pueblos, y respaldar la red de parlamentarios por la paz en Colombia, que recientemente fue relanzada en Uruguay, ¿verdad?, con la participación de nuestro compañero Pepe Mujica. Gracias. Bueno, vamos a ver si en español es entendido por ti. En primer lugar, debe quedar claro de que para el pueblo de Cuba y para el gobierno revolucionario, el inicio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, anunciado por ambos presidentes, el de Estados Unidos y el de Cuba, el 17 de diciembre del 2014, fue una victoria de la resistencia y de la tenacidad de la lucha del pueblo cubano, al cual el pueblo cubano suma el agradecimiento a países amigos que han acompañado a nuestro país durante más de 50 años en esta lucha. Es un proceso largo y complejo porque, como explicaba la diputada Gabriela, y me exonera de una larga explicación, hay un grupo de asuntos que hay todavía que resolver, a pesar de que existen ya hoy relaciones diplomáticas. En primer lugar, la conocida base naval de Guantánamo, con los diferentes usos que ha tenido hasta llegar a ser una cárcel, finalmente. En segundo lugar, y agradezco a la diputada Gabriela su intervención sobre el bloqueo, no podemos hablar de normalización como piden los norteamericanos de relaciones si existe un bloqueo que por más de 50 años ha hostigado al pueblo de Cuba y lo ha puesto a vivir en condiciones muy difíciles. Y en tercer lugar, tenemos que adentrarnos en el complejo asunto de las compensaciones y las indemnizaciones a las víctimas cubanas de muchos actos y hechos terroristas que fueron cometidos contra el pueblo de Cuba. Solo cuando esas cuestiones estén saldadas podrá hablarse de restablecimiento o de normalización de las relaciones entre ambos países, reiterando aquí la expresión de nuestro presidente Raúl Castro en la pasada Cumbre de las Américas, de que Cuba y Estados Unidos, en la construcción
de esas relaciones deberán demostrar que pueden vivir civilizadamente, salvando las diferencias existentes entre los dos sistemas políticos que integran y que rigen en ambos países. En el caso, entendí tu segunda o tu tercera o casi la cuarta pregunta dirigida al reconocimiento histórico de Cuba, al papel de México en las relaciones con los Estados Unidos. Yo creo que el reconocimiento de Cuba, en el caso de las relaciones con México, no se limita solo a las relaciones con Estados Unidos. México ha sido un importante interlocutor de Cuba, ha sido una importante contraparte de Cuba, y en Cuba, como expliqué al principio, en México, Cuba siempre ha encontrado un pueblo solidario, un pueblo hermano, que ha ayudado a la revolución cubana en todo momento. Yo solo contestar un poquito la pregunta que me hizo sobre qué opino sobre la Alianza para la Prosperidad, en qué momento está. Bueno, esto parte de un análisis en la región centroamericana de la corresponsabilidad, ¿verdad? Es decir, Centroamérica se ha convertido en un país, en una región de tránsito del narcotráfico y donde se desarrolla pues todo el crimen organizado, ¿verdad? Y tiene una ruta, un destino, que es Estados Unidos. Entonces, cuando se da el fenómeno de que muchos niños están emigrando, ¿verdad?, y también forma parte de un tráfico ilícito por algunos sectores del crimen organizado, y niños que no van acompañados, ¿verdad? Y bueno, entonces empieza a analizarse la situación de la posibilidad de deportación desde Estados Unidos, los niños que logran pasar la frontera hacia Estados Unidos. Entonces comenzó todos esos diálogos en que por lo menos El Salvador no aceptaba, ¿verdad?, que la gente estuviera retornando, los niños, porque había una responsabilidad, sobre todo que tenemos cerca de 2,5 millones de salvadoreños trabajando allá en Estados Unidos, y que un factor era la reunificación familiar por la que se iban los niños. Esto trajo una serie de conversaciones, y también estábamos junto a Guatemala, junto a Honduras, en este tema, que llevó pues a que hubiera una especie de convenio, ¿verdad?, de que se llama la Alianza para la Prosperidad, donde hay una corresponsabilidad también para evitar el tráfico ilícito de personas, la trata y otra serie de secuelas que genera el crimen organizado, y las víctimas en violaciones de derechos humanos son las personas más vulnerables, pues, como es el caso de los niños y las niñas. Entonces se viene a ver esto como una acción más preventiva, ¿verdad?, y de combate al crimen en todos estos delitos que afectan directamente las personas que emigran para particularmente Estados Unidos. Entonces eso va caminando, pues va a haber una distribución de unos millones que todavía está en debate en alguna medida en el Congreso, pero independientemente de eso, en el proyecto del SICA, de la integración centroamericana, en la agenda principal de los jefes de Estado y de los órganos del SICA, por el Parlamento Centroamericano, está precisamente el abordaje de estos temas para impulsar medidas en cada país, tanto legislativas como políticas públicas, que contribuyan a hacer la disminución de la migración, ¿verdad? Y sobre todo este problema que tenemos de niños y niños deportados permanentemente, más que de Estados Unidos. El problema es en el país de tránsito, ¿verdad? Tenemos dificultades acá en México. Diariamente llegan 6 buses a El Salvador de personas que no cumplen los requisitos para pasar al norte y regresan desde México, apoyados lógicamente por los cónsules, ¿verdad? Pero es un problema serio que tenemos en la región, mientras no logremos que nuestros países, como decía en Ecuador una vez, ¿verdad?, se convierta la esperanza, ¿verdad?, de El Salvador y no el norte. Mientras no podamos hacer un país productivo, ¿verdad?, que realmente genere todas las oportunidades, y en eso estamos trabajando, siempre va a haber una situación complicada en estos procesos de migrantes. Gracias. Pues señalar que tuvimos la presencia de parlamentarias y parlamentarios de Argentina, Bolivia, Brasil, de China, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y México. Muchas gracias.